En el epílogo a la obra que hoy vamos a analizar, decía el fallecido intelectual Christopher Hitchens lo siguiente: como la mayoría de sus últimas obras, sobre todo la mucho más desalentadora 1984, Rebelión en la Granja fue el producto de la participación de Orwell en la Guerra Civil Española. En el curso de dicho conflicto, en el que había combatido en el bando antifascista, había resultado herido, había sufrido la persecución de los partidarios de Joseph Stalin y se había visto obligado a huir de España. Sus vivencias le habían convencido de que la mayoría de las opiniones de la izquierda estaban equivocadas y de que la Unión Soviética era una nueva versión del infierno y no una utopía emergente. Hoy vamos a hablar de un texto que retrata con el simbolismo mayor, con la creación de tal manera que es el lector quien va llenando cada uno de los personajes con distintos nombres. Por favor, acompáñenos. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un clásico del siglo XX, probablemente uno de esos libros de los más vendidos. Mucha gente dice haberlo leído, poca realmente quizás lo haya hecho, pero es un libro que es superlativo y usted seguramente ya lo ha oído hablar y probablemente incluso lo haya leído. Es este: Rebelión en la Granja. En inglés se le titula Animal Farm, de George Orwell. Este es un libro escrito en 1943, se publicó en 1944-45. Ya vamos a hablar de ello porque es un libro que nos va a permitir tres grandes reflexiones. Un libro que nunca ha dejado de tener vigencia, sobre todo porque logra, con esa fábula de animales, retratar lo que se conoce como la revolución traicionada. Es decir, uno de los presupuestos operativos de la izquierda mundial, que es revolucionar las sociedades, para luego entonces, con el tiempo y con el devenir de los hechos, instaurar una especie de plutocracia de grupo que se va perpetuando, que se adueña de todas las instituciones y que crea un espejo como si fuese una sociedad normal, una sociedad liberal normal, pero en realidad son instituciones cooptadas desde el Ejecutivo. Todo ello está planteado con estos animalitos que nos van a hablar desde esa granja. Ahora les decía, el texto nos ofrece tres grandes vértices de análisis. Primero, un poquito sobre la vida de Orwell, que como ustedes saben, ya este sería el tercer texto que estaríamos analizando. Hemos hablado un poco sobre Wigan Pier, sus escritos en el norte de Londres con la sociedad de carboneros que ve allí, toda la vivencia que él tuvo, el homenaje a Cataluña, un libro muy importante que es un parteaguas en la vida de Orwell de muchas maneras. Y bueno, también hemos ahora incluido este y probablemente no sea el último, porque Orwell, dicho en corto, primeramente no se llamaba Orwell. George Orwell es un seudónimo literario, él se llamaba Eric Blair. Se escribe Blair en español. Y Eric Blair es un sujeto que tiene una vida muy corta, vive 46 años nada más, nace en 1903 y muere en 1950 producto de dolencias de la tuberculosis, un mal que hoy en día está menos frecuente en nuestras sociedades, pero que hasta mediados incluso del siglo XX, como se puede ver, mataba a personas prácticamente pues a diestra y siniestra. En el siglo XIX era terrible, junto con la sífilis era uno de esos males que acogotaba a las sociedades. El punto es que este sujeto tuvo una vida muy particular en muchos sentidos. Es un sujeto, primeramente era muy alto físicamente, la gente no sabe eso o lo suele obviar. Es un sujeto que casi llegaba al 1,90 m de estatura y entonces eso va a tener cierta incidencia, sobre todo cuando como se va para Cataluña y se mete en la Revolución Española, y era un sujeto que le llevaba por lo menos una cabeza de altura a casi todas las personas con las que estaba rodeada. Eso hizo que sucediese lo que muchos habían previsto, es decir, que un francotirador lo hiriese. Él fue herido allí y eso va a ser una cosa que le va a marcar, repetimos, intelectualmente por lo que tocó vivir y también físicamente por la herida que vivió y todo ello. Ese es uno de los vértices que vamos a analizar. Luego vamos a analizar la publicación del libro, que fue en sí mismo también una tragedia enorme, porque este libro se publica
o se intenta publicar en el momento justo cuando se está rompiendo el pacto entre Hitler y Stalin y se está inaugurando el pacto entre Stalin y el Reino Unido. Es decir, un giro copernicano en el planteamiento de la geopolítica de esa guerra. Recuérdense ustedes, en el año 41, cuando Hitler decide con la Operación Barbarossa invadir territorios de Polonia y pasar a Ucrania y todo eso, ya invadiendo Rusia, en ese momento se revierten todas las aproximaciones que se estaban manejando para la guerra. Luego entonces Stalin busca alianzas con Occidente. Esto va a ser interesantísimo, porque además Stalin va a generar alianzas muy oportunistas con sectores de Occidente para lograr vencer el enemigo común, que en este caso era la Alemania nazi que se estaba expandiendo, y sus aliados, porque también estaba Italia y también, bueno, después estaría el caso de Japón, pero en este caso de lo que estamos hablando aquí contarían más Italia y Alemania. El punto es que, repetimos, eso es parte de eso. Todo eso incidió en que fuese muy difícil publicar el libro. ¿Por qué? Bueno, porque este sujeto está retratando, sin nombrar a nadie, está retratando la sociedad de la Revolución Rusa desde 1917 más o menos hasta 1943. Y hay detalles que son meticulosamente observados. Y hay personajes que usted, sin que le digan el nombre, usted inmediatamente va a saber, ah, mira, este es Trotsky, este es Stalin, estos son los tipos de la Checa, los que asesinan a la gente, esto es esto, y va haciendo los paralelismos, que son, repetimos, de una forma meticulosa. Porque Orwell, con esa astucia de periodista, de escritor, logró justamente eso en este libro, el equilibrio de eso. Y en un libro, en un ensayo que él publicó, que se llama ¿Por qué escribo?, él dice que en Granja Animal, él deliberadamente buscó el equilibrio entre la prosa política y también la prosa literaria. Y él dice, a ver, en este caso yo creo que sí lo logra, haber puesto, digamos, el fiel de la balanza entre esos dos puntos. Y como tercer vértice de análisis para esta reseña, quisiéramos hablar un poco del libro. Lo he marcado, lo tengo bastante... Como ustedes se pueden dar cuenta, está totalmente rayado, etc. Usualmente yo lo tengo en inglés. Esta edición la compré. Primeramente, esas razones crematísticas que siempre se imponen, lo conseguí muy barato. Es una traducción muy buena que la hace acá el señor Marcial Souto, pero además tiene dos bondades. Le pusieron un prefacio con un ensayo de Orwell y le pusieron un epílogo de Christopher Hitchens, el fallecido intelectual inglés que hizo vida en los Estados Unidos, un sujeto de realmente un conocimiento enciclopédico en materia literaria y además un gran fanático de Orwell al punto en que él escribió un libro que se llama ¿Por qué hay que leer a Orwell? ¿Por qué es tan impresionante eso? Y fíjense ahí, pie de página, un detalle. Y yo coincido mucho con algunas personas con las cuales he podido hablar sobre Orwell, en el sentido de que Orwell no fue un genio. No lo fue de ninguna manera. Él no fue un genio literario, no fue un genio en el análisis político, pero es un sujeto que tenía la oportunidad de decir las cosas claras en el momento en que había que decirlas. Suya es probablemente el término Guerra Fría, Cold War. Es una de las personas que tenía esa capacidad para sintetizar un sentimiento colectivo y ponerlo en palabras. Es decir, su prosa es incisiva y además tiene una cosa muy extraña en nuestro tiempo, muy poco común, sobre todo dentro del periodismo grande, del periodismo mundial. Es un sujeto cercano. Orwell es una persona sincera y muy honesta. Él expone sus ideas, muchas veces pueden ser erráticas o lo que sea, pero uno siente la bonomía de quien está escribiendo. Orwell es cercano, Orwell parece un amigo, una persona con quien usted puede confidenciar y discutir puntos y siempre tiene esa especie de justicia o equidad en el trato. Es muy interesante. Bueno, el sujeto nace en 1903, les decíamos, él nace en India, como era muy común en esa época, porque su padre había sido destacado en la parte noreste de India, lo que se conoce como Bengal, la provincia de Bihar, hoy en día, si eso le dice algo. Él nace allí, nace con su madre, su padre, etcétera, pero rápidamente, cuando el niño tiene poca edad, se viene la madre, él tuvo después también otra hermanita, se vienen entonces a Inglaterra. La señora se asienta, el padre queda haciendo negocios, lo cual era muy común, la madre se asienta en Oxfordshire, una parte allí de Inglaterra, y ahí es donde el jovencito empieza a crecer. Según se reportan en diversas biografías, es un sujeto muy despierto de temprana edad, lo ponen en una escuelita para jovencitos de la zona, jovencitos católicos, etcétera. Esto porque el sujeto después no manifestó mucha cercanía con la religión católica, pero al comienzo su primera escuelita fue una escuela católica que estaba por allí cerca. Lo cierto es que él después va a pasar mostrando pues talento y algunas afinidades literarias, un lector voraz, etcétera,
pasa a una escuela que es una escuela muy interesante, una escuela pública inglesa que es de donde han salido gran parte de los talentos políticos, talentos literarios, etcétera, que es la escuela de Eton. Eton es una escuela muy famosa, aquí no vamos a expandirnos en eso, pero llevaría todo un tema hablar sobre esa escuela o por donde han transitado tantas personas. Él estudió allí, según se dice, no fue un gran estudiante, el sujeto aprovechó el tiempo porque más que todo lo usaba para estudiar, para leer, era un lector voraz. Y fíjense lo interesante, cuando él culmina su educación en Eton, que sería la educación secundaria, él entonces, muchos de sus compañeros, que por cierto fueron algunos amigos de por vida, está ahí por ejemplo Stephen Runciman, el famoso historiador de las cruzadas, o Cyril Connolly, es decir, ahí tuvo contacto con gente de élite, como era la gente que iba a esa escuela. Entonces, la mayor parte de esos sujetos brincaron hacia las grandes universidades, buscaron puestos en Oxford, en Cambridge, para estudiar más adelante sus estudios superiores. Pero no fue el caso de Orwell. Orwell se matriculó, y es una cosa extraña, en la Policía Imperial. La Policía Imperial, y entonces él, luego de aprobar sus exámenes, como porque tenía que ser empleado público para hacer eso, luego de eso es destacado y se va a Birmania. Si usted hoy en día sabe poco de Birmania, imagínese lo que se sabía hace más de un siglo. Entonces era parte del Imperio Británico, él va para allá, es destacado en esa zona y allí transita parte de su vida. Va a estar un tiempo. Sin embargo, va a ser un sujeto que los pares lo van a ver como alguien hosco, como alguien que no se integraba, que se la pasaba leyendo, etcétera, etcétera. Allí, luego de ello, cuando le toca ir a Inglaterra, le anuncia a su familia, estamos hablando del año 1928, sujeto a la sazón ya tendría unos 25 años. Por cierto, fíjense, eran sueldos buenos, es decir, los empleados públicos, tanto en el Imperio Británico como en otros países europeos, eran sueldos bastante altos y con mucha seguridad laboral. Sin embargo, el sujeto a los 25 años que tenía en 1928 simplemente dice, miren, yo voy a renunciar a esto y me voy a dedicar a escritor. Bueno, ahí comienza la segunda vida de Orwell. ¿Por qué? Bueno, primeramente ya no es Eric Blair, ahora se convierte en George Orwell y va a empezar a producir una cantidad de libros y de textos, algunos más conocidos, otros menos conocidos y muchísimos ensayos. Ahí es donde, a mi modesto juicio, está lo mejor de su producción en materia intelectual, o lo mejor que desde Bibliópolis podemos analizarnos siendo especialistas en literatura. Entonces, allí Orwell va a ser incisivo, pero por supuesto también allí comienza la precariedad laboral, que es una cosa que le va a acompañar prácticamente hasta la publicación de este libro, que luego va a ser un éxito en ventas. Pero ya el sujeto estaba pues un poco resentido de salud y cuando ya publica en 1984, que es su última producción literaria, el sujeto ya está herido, digámoslo así, por la tuberculosis y fallece en 1950. Entonces, ¿por qué viene eso? Bueno, porque Orwell va a empezar a deambular por diversos oficios. Ahora fíjense una cosa muy interesante, cómo lo marcó la experiencia de Birmania. Habiendo estado allí como parte del imperio inglés, el sujeto ya de por sí tenía bastante tendencia antiautoritaria. Si usted se pone a revisar las formas en las cuales él se expresaba de diversos puntos que le tocó vivir y de diversas situaciones, usted va a sentir que el sujeto no se llevaba bien con la idea de la autoridad. Como era muy propio de su tiempo, simpatizaba con las ideas de izquierda, con las ideas del socialismo. Recuérdese, la izquierda no solamente era que tenía buena propaganda, sino que además tenía en ese momento la promesa de la revolución rusa que estaba dando zancos y trancadas tratando de llevar una sociedad medieval, como era la sociedad rusa, y colocarla en el siglo XX. Entonces, todo eso hacía, además de una intelectualidad que estaba muy proclive a simpatizar con ello, que él también tuviese esas ideas, que en sí mismas son ideas humanistas. Lo que pasa es que la mayor parte de los partidos y las sociedades que han sido entregadas al socialismo pervierten eso y terminan en otra cosa. Entonces, lo interesante es que el sujeto, fíjense, cuando analizamos Wigan Pier, ¿qué es eso? Es un sujeto que se va a reportar cómo viven los obreros carboneros, los mineros del carbón en el norte de Londres. Y él retrata con una crudeza enorme. Y además se metía en el sitio. También se va a ir a Londres, a París, un poco también buscando la literatura y buscando el conocimiento y todas esas cosas que siempre estuvieron de moda en ese París de los años 20 y todas esas cosas. Pero el sujeto la va a pasar dura, no va a tener dinero, va a hacer un montón de oficios allí, cada cual más precario que el otro y ninguna estabilidad laboral. Entonces,
Ahí repetimos, se suceden una cantidad de libros. Yo les puedo nombrar algunos. Los más famosos, yo tengo en inglés, pues lo que pasa es que, como les digo, casi siempre los he comprado la edición de Penguin, que son bastante económicas. No los tengo algunos en español. El primerito se llama Down and Out in Paris and London. Eso sería así como, creo que lo tradujeron así como Sin dinero en París y en Londres, una cosa así, me parece que es la edición que se conoce. Luego está Los días de Birmania, que se conoce en inglés como Burmese Days, esa sí es bastante conocida, usted puede ver, y además de donde él absorbió muchísimo, él le pasó como Kipling, él es un sujeto que absorbió muchísimo de esa sociedad que le tocó vivir, de ese imperio británico ultramarino, en donde la joya de la corona, que era así vista justamente India y también gran parte de toda esa región, le proveyó de material de reflexión, de material literario y todo eso. Kipling le pasó lo propio, a pesar de que vivió poco tiempo, de todas sus... Kipling vivió como 70 y tantos años. De todo eso, probablemente en India haya vivido unos 8 años, 7 años, y sin embargo, toda su vida se nutrió de esa especie de néctar que le dejó la vivencia allí. Luego está una novela que se llama A Clergyman's Daughter, eso sería como la hija del clérigo, más o menos, eso es 1935. Después viene uno que se llama Keep the Aspidistra Flying, esa es una novela, que no muera la aspidistra, creo que le dicen en español. No la tengo en español, no sé. Después está el camino a Wigan Pier, esa la analizamos acá, si le interesa búsquela. Es un relato de no ficción investigando la clase obrera y esa vena que él tenía con la situación social y esa simpatía de lo que pudiésemos llamar, o así le diría incluso el propio Marx, una especie de socialismo primitivo, esa sensación de cómo se pueden hacer las cosas para que las cosas funcionen mejor. Luego viene su homenaje a Cataluña, también está en este canal, si quiere búsquelo, es un libro interesante, ya le vamos a decir especialmente por qué, eso fue su experiencia en la Guerra Civil Española y lo marcó, es decir, si el tipo tenía ya alguna duda allí, viendo cómo la Unión Soviética metía las manos para cooptar lo que él veía como una revolución genuina y los soviéticos se estaban apropiando de ella y todas las cosas que él logró ver, entonces eso definitivamente fue un giro ya en su mentalidad y de allí salió no solo con el antiautoritarismo que les decíamos que lo tenía un poco intuitivo, aquí salió con absoluto rechazo a eso el culto a la personalidad y esas cosas espantosas que promovía el socialismo soviético con Stalin, ¿no? Entonces seguimos adelante. Hay otra que se llama Subir a por aire, dice Coming Up for Air, sería, ¿no? Una novela allí pre de la Segunda Guerra Mundial. Después vienen entonces sus dos grandes novelas muy conocidas en el mundo, 1000 veces impresas, Rebelión en la Granja, que se titula Animal Farm, les decía, y luego 1984, que tiene ese mismo nombre en inglés, ¿no? 1984. Y entonces, bueno, se supone que es su obra distópica. Ahora fíjense una cosa, vamos a entrar ya, habiendo hablado de Blair, vamos a entrar en la carne del análisis. Fíjense, como les decía, Blair no fue Orwell no fue un genio. No fue un genio en el sentido en que un sujeto puede crear ex nihilo, de la nada, hacer las cosas. No, él era un gran lector y tenía capacidad para ver, eso sí tenía, y para decir las cosas prontamente. Se los digo por qué. Porque si usted ve Animal Farm y usted dice, caramba, mira qué creativo. Bueno, aquí usted puede sacar diversas deducciones. Lo primero, hay muchos libros infantiles, muchos libros en donde los animales se han utilizado para la enseñanza. Piense usted desde las fábulas de Esopo, de Samaniego, de La Fontaine, pero vámonos mucho más adelante. Los libros que él leyó cuando era un niño. Casi todo lo llamada literatura eduardiana, es decir, comienzo del siglo XX, que es cuando este sujeto es un niño, está preñada de enorme cantidad de libros usando animalitos. Ahí están los libros de Beatrix Potter, por ejemplo. Ahí están los libros de Wind in the Willows, de Kenneth. Eso se llama en español, yo lo anoté por acá, eso se llama El viento en los sauces. Sí, de Kenneth Graham. Eso es un libro muy famoso que no han leído los niños, en donde hay unos animalitos, hay un sapo y una cantidad de cosas allí. También está el famoso libro cuarto de Gulliver. Este sujeto le gustaba mucho, Jonathan Swift. Y en el libro cuarto de Gulliver, si usted recuerda, cuando él va recorriendo diversos mundos, ahí se encuentra con aquellos caballos que eran enormemente sensatos, estaban humanizados, y por el contrario, había unas figuras humanoides que se llamaban los yahoos, que eran unos tipos realmente primitivos y básicos. Todo eso está, pero además
Hay un antecedente exacto de este libro, Rebelión en la Granja, que lo hizo un polaco, del cual se sabe muy poco, porque es un libro que fue prohibido por la Unión Soviética y que solo después que cayó el muro de Berlín y que se empezaron a revisar los desastres de opresión que muchos países vivieron, pues ahí sabemos que hay un sujeto que se llama, lo tengo el libro acá y el título del sujeto, porque es una cosa que yo había oído hablar, pero yo no he leído el libro, ojalá lo pueda conseguir para traerlo para acá. El sujeto se llama, ya les digo acá, lo tengo anotado, el sujeto se llama Vladislav Reymont y la novela se llama Revuelta de los Animales. Fue publicada en 1921. Ahora, este sujeto, Reymont, fue premio Nobel, por cierto, en el 24. Lo interesante de esta novela, que es poco conocida, es que replica esta idea de los animales tomando control de una granja y todo ello, y además son un planteamiento también antiautoritario. Lo que pasa es que es mucho más cruda la narración de Raymond. Es decir, lo que yo he podido leer y he leído varios extractos por allí, es mucho más directa, mucho más cruda, mucho más probablemente resentida ante la realidad de lo que se estaba viviendo con esas revoluciones. Entonces, el caso de Orwell es una cosa mucho más poética en su planteamiento. Y además, a Orwell se le puede decir, como decían los simbolistas, sugerir es crear, decir es matar. Él sugiere todo, usted crea el resto. Cuando usted lee esta novela, él no nombra gente acá, pero usted va creando, a la par que va leyendo, usted va llenando completamente capítulo tras capítulo todos los vacíos que puede haber en cuanto a los sustantivos propios allí. Inmediatamente lo hace usted. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante que les decía. Y eso lo vamos a escuchar también cuando analicemos la obra, espero también poderlo hacer, la obra 1984. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque hay un ancestro directo de 1984 también en una distopía que tanto usaron Orwell como la usó Huxley. Y esa novela, que espero también honrarla acá, es esta. Esta novela fue publicada, a pesar de que fue escrita por un ruso, fue publicada primero en Inglaterra, al comienzo de los años 20. Perdón, no sé, se está borrando un poquito. Ahí está. Yevgeny Zamyatin, la novela se llama Nosotros, está traducida al español. Es una distopía matemática sobre comienzos del siglo, está escrita a comienzos del siglo XX, es una distopía muy interesante. Entonces les digo, Orwell era un sujeto que estaba al tanto de lo que había que leer y leía, y por supuesto trasladaba elementos y los enriquecía con su pluma y con su forma de ver el mundo. Entonces seguimos adelante. Yo anoté acá, quiero ver mis notas por si acaso no hay una cosa que se me haya saltado. Voy entonces ya con el libro en sí mismo. Los personajes, que los tengo por acá, los puse toditos porque no quería que se me saltara nada. Los personajes de la novela son los siguientes. Fíjense ustedes, están aquí. Está, primero que todo, bueno, como ustedes saben, esto se trata de una granja inglesa en donde unos animales dan una especie de golpe de estado y sacan al dueño y a la esposa del dueño, que era un sujeto alcoholizado, etcétera, etcétera. Entonces ellos toman el control y entonces empieza una especie de autogestión por parte de los animales que ahora están libres y empiezan a cultivar todo lo que se hace en la granja y a tratar de producir lo mejor que pueden. Poco después, la élite se empieza a constituir con los cerdos, que eran los animales más inteligentes y más déspotas de todo esto. Entonces aparecen los cerdos, que sería la élite intelectual dominante. Lo voy a colocar en pantalla para que lo veamos juntos. Fíjense ustedes, ahí está. Animales mencionados en la obra. Bueno, los cerdos, que sería la élite intelectual, el viejo comandante, Old Major. Este es Marx, para decírselo en dos palabras. Esto es el sujeto que deja las máximas de lo que él después, aquí los demás van a llamar animalismo. Luego está Napoleón, que es el cerdo tiránico que toma el poder absoluto. Luego está Bola de Nieve, se le conoce como Snowball en la novela original. Es el cerdo rival, que es inteligente y luego es exilado. Luego está Chillón, que sería Squealer, ese es el nombre en inglés. Es el cerdo que hace propagandista y portavoz, y es el sujeto que disfraza siempre toda la realidad, el que decían que puede decir que lo negro es blanco y que lo blanco es negro, y todo lo racionalizaba. Luego aparecen otros cerdos, van apareciendo a lo largo de la obra. Minimus, que es un cerdo poeta que compone himnos para Napoleón ya cuando está la cosa bastante descompuesta en el culto de la personalidad. Ojo Rosado, Pink Eye, un cerdo catador de la comida de Napoleón cuando se pensaba que había esa paranoia de que podían envenenarle, etc. Había unos lechones jóvenes o cerditos jóvenes que son un grupo de cerdos que están educados en la gran casa. Algunos después son ejecutados como traidores. Cada tanto, al igual que la Unión Soviética, aquí había unas degollinas, ¿no? Entonces, por X o por Fa o por lo que sea,
se acusaba a los animales de que estaba pasando una traición y bueno, venía entonces la matanza. Los cerdos en general, un colectivo privilegiado que termina caminando en dos patas y viviendo como humanos. Al final de la novela es eso. Los caballos, bueno, los caballos son boxer, boxeador, caballo de tiro fuerte y leal, que es el símbolo del trabajador ruso, ¿no? Este sería como el pueblo ruso. Que además, interesantemente, este caballo que no era muy inteligente, que solamente trabajaba y tenía esa enorme fuerza física, ¿no? Él tenía dos lemas para la vida. Cada vez que sucedía algo decía, tengo que trabajar más. Esa frase, por cierto, esa frase la tomó también Orwell de una novela que él debe haber leído que se llama La jungla, de Upton Sinclair, en donde estaba un sujeto, creo que es estonio o lituano, y el sujeto decía eso, cada vez que le sucedía eso o que su esposa reclamaba algo, decía, tengo que trabajar más duro, tengo que pararme más temprano, tengo que hacer más esfuerzo, a pesar de que la realidad lo iba zahiriendo y explotando. Pero el punto es que Boxer dice eso, ese es su primer lema, y el segundo lema es, el camarada Napoleón tiene razón. Entonces, bueno, ya ustedes imaginen. Después está Trébol, que se llama Clover en inglés, es la yegua maternal y bondadosa que es compañera de Boxer, una yegua un poco ingenua, que tiene ciertas remembranzas dentro de su ingenuidad cuando ve lo que está sucediendo y la decadencia en que va cayendo la granja lentamente, ¿no? Luego está Molly, se la traduce como Marieta, es una yegua vanidosa y blanca que en las primeras de cambio, cuando vio la cuestión de los animales y tal, simplemente se escapó y terminó trabajando en una granjita aparte con una gente que estaba allí, etcétera. Y ella era muy vanidosa, le gustaban sus lacitos y que la cuidaran, etcétera. Y la pusieron después. Después la llegaron a ver tirando de un carruaje por allá, pero arregladita y bonita, etcétera. Entonces los demás simplemente la execraron. Un personaje que es muy interesante es el burro Benjamín, que se supone educadamente que es el propio Orwell hablando de todo esto. La cabra, que se llama Muriel, por eso el burro muy cínico, ¿no? Ya dice que inteligente y escéptico, el animal más viejo y sabía leer muy bien. Pero después ellos van aprendiendo a leer, cada uno de ellos. Unos no pueden nunca, los caballos, Boxer no pudo nunca leer. Clover no leía muy bien. La cabra, Muriel, sí sabía leer. El burro sabía leer. Los cerdos sabían leer. Entonces ahí hay una distribución también del conocimiento. Después están los perros. Los primeros que están son los perros que estaban allí al origen de la granja. Entonces están las perras que es el Jessie, Pincher. Eso los traducen como Jessie Jessica, Chispa, etc. Y luego empiezan a nacer unos cachorros. Esos cachorros son secuestrados por Napoleón, que los entrena y luego se vuelven la fuerza asesina, pues porque son 9 perros muy feroces que son su guardia personal. Y eso va a ser una semejanza de la Checa soviética, ¿no? Esa policía feroz donde se mataba gente a diestra y siniestra. Aparece un gato, que es una gata perezosa allí. Aparecen las ovejas. Las ovejas son aquí, y eso es muy interesante porque en Latinoamérica muchas veces no se habla de ovejas, se habla de focas. Esa gente que aplaude, pase lo que pase, y salen aplaudiendo, etcétera, que salen como focas. Bueno, en este caso las ovejas es un grupo que estaba siempre repitiendo y que era utilizado por los cerdos para interrumpir cualquier discusión que no les favorecía. Entonces cuando aparecían las ovejas empezaban 4 patas bueno, 2 patas malo. Esa fue una reducción del eslogan del animalismo que ellos lograron, etcétera. Las gallinas son unos personajes aquí, porque las gallinas estaban sometidas, estaban por contrato, tenían que poner tantos huevos, etcétera, etcétera, pero se rebelan y cada tanto las matan y se arman unas degollinas, algunas las matan de hambre, se ponen en huelga de hambre. Son animales bastante interesantes dentro de todo esto, porque son como nobles y dóciles, pero de tanto en tanto se rebelan. Las vacas se menciona por su leche, que aparecen allí. Los cerdos empezaron a utilizar también la leche solo para ellos. Hay otros animales mencionados con roles menores, pero que son interesantes. El cuervo Moisés, que representa la Iglesia Ortodoxa rusa, que desaparece al comienzo y luego vuelve a reaparecer, lo cual es cónsono con lo que sucedió en la Unión Soviética, porque al comienzo Lenin les expropió todo y se robó todas las propiedades de la Iglesia Ortodoxa, pero luego Stalin, cuando los necesitó en la Segunda Guerra Mundial para vestirse un poco de patriotismo y todo eso, los empezó a traer de vuelta. Entonces el cuervo vuelve después. Y además el cuervo es utilizado porque les vendía a los animales la idea del Monte Carmelo, que era supuestamente una especie de paraíso a donde iban los animales cuando morían.
Entonces ahí había de todo, había pues todas las bondades de prados muy verdes y todas esas cosas. Las palomas que están utilizadas para esparcir las cosas, llevar los mensajes y todo eso, y las ratas que se comienzan al comienzo las mencionan, como diciendo que todos los animales deben ser iguales, incluso las ratas, pero no tienen un rol mayormente importante en todo lo que queda del trabajo. Entonces ya creo que tengo todo. Si tengo un esquema que decirles para entrar ya de leer un poco de la novela, les digo, bueno, todo comienza con el discurso de Marx, es decir, el cerdo que llamaban el viejo comandante, que está viejito y le dice a la gente, yo he visto esto, la revolución va a venir, no la voy a ver yo, pero la va a ver gente que da, etcétera, dice ahí toda una cosa. Luego entonces los animales se quedan preparando la rebelión. La rebelión surge porque el señor Jones, en las borracheras que se pegaba después y tenía unos encargados, no le dieron comida a los animales. Entonces los animales, luego de pasar varios días sin comer, pues una de las vacas llegó y rompió la puerta del granero y tal. Entonces entraron en tropel, empezaron a comer, a alimentarse ellos mismos. Cuando el señor Jones escuchó aquello, trató de controlar la cosa, los animales se le rebelaron. Y entonces allí comienza, pues lo sacaron a él y sacaron a la esposa de toda la granja y todo ello. Por cierto, decía Orwell que la idea de este libro le había venido una vez viendo un jovencito que llevaba un carruaje con un caballo muy grande y entonces él veía cómo el niño le daba con el fuete al caballo, ¿no? Y él se quedó pensando, los animales no son conscientes de la fuerza que tienen. Si lo fuesen o si tuviesen esa conciencia, pues realmente no podríamos dominarlos como lo hacemos. De allí, como usted ve, eso más todas las otras cosas que les he dicho van llevando a la especie de embudo que produce esta novela, ¿no? Entonces, bueno, después de eso nace la granja, vienen los supuestos 7 mandamientos, vamos a ver si se los podemos leer. Entonces empiezan los tiempos de igualdad, cierta bonanza al comienzo porque la granja empezó a proveer los alimentos sin que estuviesen los humanos para venderlos o sacarlos, entonces realmente estuvo más o menos bien. Luego vienen la llamada batalla del establo, que son unos granjeros amigos de Jones que se alían para tratar de recuperar la granja. Eso es un símil perfecto de las reacciones que hubo para coartar la revolución rusa. Y hubo gente que promovió invasiones y todo ello. Lo que pasa es que ahí estaba Trotsky, había una organización buena y entonces pudieron defenderse. Pero eso sucedió. Entonces, aquí la batalla del establo. Después el conflicto Napoleón versus Bola de Nieve. Napoleón entonces usa a los perros, Bola de Nieve tiene que escapar. Ese es Trotsky. Ese es el sujeto que se separa. No hay un cerdo Lenin. Si usted busca en esto, usted ve el cerdo Marx, usted ve el cerdo Stalin, usted ve el cerdo Trotsky, pero no hay un cerdo Lenin, lo cual sería en este caso una especie de vacío dentro de la argumentación paralela de novela realidad. Luego entonces viene la expulsión de Bola de Nieve por los perros, Napoleón toma el control absoluto. Ya Bola de Nieve había estado trabajando en la idea de un molino, entonces él decía, si hacemos un molino vamos a tener electricidad, total que al principio Napoleón destruye todo eso, pero después tratan de hacer el molino. Entonces viene una historia en la cual el molino lo derrumban, se cae el molino, tratan de hacer el molino, los pobres animales trabajando como locos. Napoleón no tenía la inteligencia de Bola de Nieve, claramente, y entonces, bueno, la situación se va complicando mucho más. A partir de ello, entonces empiezan a suceder problemas porque Napoleón hace lo que hace siempre todo régimen socialista, que es culpar a un enemigo externo, siempre. Primeramente, el gran enemigo externo era el señor Jones, los humanos. El humano al comienzo es el gran enemigo, no porque nos van a explotar como vivíamos en el pasado, que era terrible el pasado, nos hacían esto, nos hacían... Y también Bola de Nieve. Bola de Nieve es el sujeto que supuestamente está espiando, está conspirando en todas partes. Todo lo que sale mal es porque Bola de Nieve lo planeó. Y entonces de allí empiezan las autoconfesiones y empiezan las matanzas, las purgas, tal cual las hacía Stalin, ¿no? Entonces, cuando se destruye el molino, Napoleón, eso fue una ventolera, etcétera, una tormenta y se cae el molino, estaba mal hecho y entonces se cayó y entonces empieza la situación con las purgas, ¿no? Esto es capítulo 7, creo. Y entonces ahí el sujeto, Napoleón convoca a los animales, rodeado por los perros, y entonces, bueno, ahí empiezan a protestar unos, otros empiezan a inculparse, inmediatamente son ajusticiados, las gallinas
confiesan. Y luego hay unas cosas realmente espantosas como fueron esas autocríticas, esos juicios por autocrítica. Piensa usted en Georgie Lucas, esas cosas así espantosas donde se regodeaba el estalinismo en poner a una persona a pasar vergüenza diciendo cualquier cantidad de disparates. ¿Sí? Bueno, aquí salen unos disparates, aquí hay una gallina donde dicen que se les apareció Bola de Nieve, el cerdito, en los sueños y entonces las conminó incitándolas a desobedecer. Otras gallinas confiesan otros crímenes así todos locos. Bueno, por supuesto, son todos ajusticiados. Los perros mataban a todos los que confesaban bajo órdenes de Napoleón. El punto es que entonces, bueno, va esto degradándose. Luego, más o menos, llegan a cierta estabilidad. Ya la gente se acostumbró a vivir con cada vez menos, con muy poco. Y termina esto, pues, con los cerdos apropiándose ya de la casa de Jones, emborrachándose con licor, porque ellos, y utilizando toda la explotación de la granja para venderla, asociados con las granjas vecinas. Y luego, al final, termina con una imagen en donde los cerdos empiezan a pararse en dos patas, cosa que era vista como gran anatema, porque al comienzo se decía cuatro patas sí, dos patas no, aludiendo a los humanos. Entonces creo que puedo ya empezar a leer esto para no quitarles mucho más tiempo. Tengo mucho marcado, es un libro, por favor léaselo, está en internet si lo quiere, se puede conseguir relativamente fácil y es muy interesante. Les decía, estoy aquí en la página 9 y dice acá en la introducción, es un ensayo del propio Orwell y dice lo siguiente: lo siniestro de la censura literaria en Inglaterra es que su mayor parte es voluntaria. Él lo decía tratando de publicar este libro que no podía, porque en ese momento, les repito, había el pacto entre Stalin y el Reino Unido. Las ideas impopulares pueden silenciarse y los hechos inconvenientes mantenerse en la oscuridad sin necesidad de prohibición oficial. Cualquiera que haya vivido lo bastante en un país extranjero conocerá ejemplos de noticias que habían merecido grandes titulares y que la prensa británica decidió silenciar, no debido a la intervención del gobierno, sino a un acuerdo tácito general de que no convenía aludir a ese hecho concreto. Bueno, eso es una cosa que se llama autocensura y que desgraciadamente la hemos visto en muchísimos países aún democráticos. Existe eso. La prensa británica, dice Orwell, está muy centralizada y la mayor parte de ella se halla en manos de personas adineradas, que tienen todo tipo de motivos para no ser honrados respecto a ciertas cuestiones de importancia. Más adelante, cualquiera que desafíe la ortodoxia dominante se ve silenciado con una eficacia sorprendente. En este momento, lo que exige la ortodoxia dominante es una admiración acrítica de la Rusia soviética, es decir, la tenaza de la izquierda inglesa, también en connivencia con el gobierno, porque Rusia en ese momento había pasado a ser aliado. Sigo adelante. Dice más Orwell en su ensayo. Este es un ensayo que me parece luminoso. El servilismo con que la mayor parte de la intelectualidad inglesa se ha tragado y ha repetido la propaganda rusa desde 1941 resultaría sorprendente si no fuera porque ya se ha comportado así en otras ocasiones. Es una cuestión controvertida, en una cuestión controvertida tras otra, se ha aceptado el punto de vista ruso sin discusión ninguna y se ha publicado con total desprecio por la verdad histórica o la decencia intelectual. Por citar solo un ejemplo, la BBC celebró el 25 aniversario del Ejército Rojo sin aludir a Trotsky, lo cual es tan exacto como conmemorar la batalla de Trafalgar sin citar a Nelson. Fíjense ustedes, ¿no? Bueno, la BBC haciendo de las suyas ahí, como ha sido señalado en otras oportunidades. El punto es que él dice, bueno, pero ¿cómo puede ser este tipo de servilismo que no favorece a la discusión de las ideas y a todo ello? Dice más adelante, dice, Stalin es sacrosanto y ciertos aspectos de su política no pueden discutirse seriamente. Esta norma se ha observado de manera casi universal desde 1941, pero llevaba aplicándose en mayor grado de lo que se cree desde hacía 10 años. En todo ese tiempo, las críticas del régimen soviético desde la izquierda solo podían darse a conocer con dificultad. Era posible publicar libros antirrusos, pero hacerlo equivalía a ser ignorado o mal interpretado por casi toda la prensa intelectual. Tanto en público como en privado, se te advertía que eso no se hacía. La intelectualidad inglesa, o una gran parte de ella, había desarrollado una lealtad nacionalista a la Unión Soviética y en el fondo consideraba que cualquier duda sobre la sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia. Las interminables ejecuciones en las purgas de 1936-1938 fueron aplaudidas por personas que toda su vida se habían opuesto a la pena capital
y se consideraba tan correcto dar publicidad a las hambrunas cuando ocurrían en la India como ocultarlas cuando sucedían en Ucrania. Bueno, ahí tienen ustedes, pues claramente dicho, como es la pluma siempre de Orwell, incisiva y clara para plantear los elementos, ¿no? Está hablando muy, muy claramente. Entonces, tengo más marcado, les puedo leer un pedacito más de ese ensayo. Me parece un ensayo que vale la pena completo, muy interesante. Dice lo siguiente. Ahora bien, cuando uno exige libertad de expresión y libertad de prensa, no está exigiendo libertad absoluta. Siempre debe haber, y en cualquier caso siempre habrá, cierto grado de censura mientras perduren nuestras sociedades. Pero la libertad, como dijo Rosa de Luxemburgo, es la libertad para los demás. Es el mismo principio defiende las famosas palabras de Voltaire. Detesto lo que decís y defenderé hasta la muerte vuestro derecho a decirlo. Si la libertad intelectual, que sin duda ha sido uno de los rasgos distintivos de la civilización occidental, significa algo, es que todo el mundo tenga derecho a decir y publicar lo que considere cierto, siempre y cuando no perjudique de un modo indiscutible al resto de la comunidad. Entonces ahí tienen ustedes pues claramente cómo él está planteando todo eso. Tengo mucho más. Es una cosa muy... Él da un ejemplo acá con John Reed, el autor de 10 días que conmovieron al mundo y los derechos de esa obra. Da una cantidad de ejemplos. Es realmente muy importante. Pero yo creo que ya es hora que pasemos directamente a la obra en sí mismo. Bueno, el remato con esto, ¿no? Esto todavía es Orwell hablando en el ensayo. Dice, hace más de 10 años que estoy convencido de que el actual régimen ruso es fundamentalmente malo y exijo el derecho a decirlo, por mucho que seamos aliados de la Unión Soviética en una guerra que quiero que ganemos. Si tuviese que escoger un texto para justificarme, elegiría el verso de Milton, por las leyes conocidas de la antigua libertad. Sé que la intelectualidad inglesa tiene razones sobradas para ser timorata y deshonesta. De hecho, conozco de memoria los argumentos que emplea para defenderse. Pero dejémonos al menos de tonterías sobre defender la libertad contra el fascismo. Si algo significa la libertad, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Ese es Orwell, como les decía, ese es el Orwell que yo mejor conozco, que es el Orwell ensayista, ¿no? Es el de una pluma incisiva, de una direccionalidad muy clara cuando se expresa. Bueno, ese es lo fundamental. Ya pasando a la obra, vamos a ver que tenemos un par de minutos para ver un par de cosas más. Les digo, el comienzo célebre. Así empieza La Granja de los Animales. El señor Jones, de la granja solariega, había echado llave a los gallineros antes de irse a dormir, pero estaba tan borracho que se había olvidado de cerrar las trampillas. Haciendo bailar de un lado a otro el anillo de luz de farol, se tambaleó por el patio, se quitó las botas junto a la puerta trasera, se sirvió un último vaso de cerveza del barril de la trascocina y subió a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Así comienza. Y le decía, Jones es un sujeto alcoholizado, pues que se la pasa bebiendo, no es el mejor administrador, tiene problemas económicos severos, etcétera, ¿no? Y tenía esos animales allí y todo ello. Entonces, todo comienza con las recomendaciones que da este cerdo llamado el viejo comandante, que era una especie de berraco que había sido utilizado para la cría y que ya ahí estaba pues en sus últimos días, digámoslo así. Entonces él empieza a hablar, ¿no? Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Así comienza su arenga. Él está hablando a todos los animales que él reunió en el establo, ¿no? Y entonces dice, fíjense ustedes, página 24, ¿por qué seguimos en estas míseras condiciones? Porque los seres humanos nos roban casi todo el producto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta de todos nuestros problemas. Se resume en estas palabras: el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Quitemos al hombre de la escena y la causa fundamental del hambre y del exceso de trabajo desaparecerá para siempre. Entonces, fíjense, ahí está, ahí aparece el marxismo en su salsa, ¿no? Usted puede, le repito, haciendo las analogías pertinentes, inmediatamente hacer el calco y llevar a cada cosa de lo que se ha dicho, ¿no? Dice acá, y ni siquiera, dice más el viejo comandante, se permite que la vida miserable que llevamos cumpla su ciclo natural. Yo no me quejo, porque soy uno de los afortunados. Tengo 12 años, he sido padre de más de 400 crías. Tal es la vida natural de un cerdo, pero al final ningún animal se libra del cuchillo cruel, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a hablar allí todas esas cosas y dice más. Hacia el final sigue la arenga, ¿no? Contra los hombres, contra los humanos. Y dice en la página 27, no tengo mucho más que decir.
Solo repetir que recordéis siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de actuar. Todo lo que camina sobre dos patas es enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tiene alas es amigo. Recordad también que en la lucha contra el hombre no hay que parecerse a él. Aunque lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir jamás en una casa, o dormir en una cama, o llevar ropa, o beber alcohol, o fumar tabaco, o tocar dinero, o dedicarse al comercio. Todas las costumbres del hombre son malas. Bueno, una a una, todas esas advertencias los cerdos la van a violar. Cuando se apropien del poder, una a una, se van a meter en la casa, van a usar ropa, van a beber alcohol, van a hacer todas las cosas y van a comerciar con diversas de las granjas que están vecinas, donde vendían los productos que explotaban a sus otros amigos animales, ¿no? Entonces, y también se da el canto aquí de una cosa que ellos, es un himno que él lo llama Bestias de Inglaterra. Ese es un himno que es la alegoría a la Internacional. Por cierto, esa Internacional socialista, ese himno, fue el mismo himno que Stalin prohibió cuando hizo el pacto con las fuerzas occidentales, con Inglaterra, el Reino Unido y todo eso. Él prohibió que se cantase la Internacional. Entonces, para no ofender pues, a sus nuevos socios. En este caso, los cerdos, ese himno que va a ser el himno de guerra, digámoslo así, de unión de todos los animales que lo van a cantar tantas veces, pues ese himno luego se va a prohibir. Entonces, uno va viendo cómo va sucediendo eso, ¿no? Del animalismo, que así es como lo llamaban. Voy a ver si les puedo leer los principios del animalismo porque me parecen prudentes a los efectos de todo esto. El capítulo 2 es donde ya se puede decir que comienza el curso de las cosas, porque después de toda esa arenga y todo ese odio que esparció y resentimiento contra el hombre, que era precisamente quien lo había alimentado, ¿no? Ese cerdo viejo comandante, él murió durmiendo en su rincón y lo enterraron ahí en un huerto, pero después los cerdos van a sacar su calavera y la van a poner como una especie de sacralización. A mí se me ocurre que eso sería lo más parecido a Lenin, porque como los soviéticos tenían el cadáver de Lenin embalsamado, pues sería más o menos lo más parecido a ese caso. Lo cierto es que aquí están los 7 mandamientos y fíjense, son los muy sencillos y cada uno va a ser violentado, ¿no? Entonces, 1, todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo. 3, ningún animal llevará ropa. 4, ningún animal dormirá en una cama. 5, ningún animal beberá alcohol. 6, ningún animal matará a otro animal. 7, todos los animales son iguales. Y entonces ya ustedes pueden empezar a colegir cosas que se dicen sobre este libro. La mayor parte de esas cosas van a empezar a irse borrando discretamente. Los animales que sabían leer se apropiaron de esa cultura. Los demás no leían muy bien y solo quedaban la cabra y el burro, pero eran sujetos que se mantenían en una vida bastante aparte y no les leían a los demás sino cuando momentos de mucha crisis. Y lo cierto es que todos esos mandamientos van a irse borrando progresivamente y va a quedar solamente el último, que usted lo conoce porque decía: todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros, lo cual resume perfectamente a casi todos los regímenes socialistas que ha habido en el mundo, en donde esa élite del aparato del partido pues se apropia de todos los bienes y termina enriqueciéndose y estableciendo, como en el caso de Corea del Norte, incluso una especie de pseudomonarquía o regímenes donde ellos se perpetúan a sí mismos, como en la isla de Cuba. Entonces ellos mismos escogen las personas, o como sucede en China, nada que ver con la voluntad popular en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya el tiempo está contra nosotros, sí, toca cerrar. Hemos estado hablando sobre la granja animal. Aquí está, Rebelión en la granja. Sí puede leerlo, el texto es cortito. Esto es un libro que se lee, pero es un libro que da mucho para pensar. Ya les digo, cuando este libro se escribió, mucha gente detrás de la cortina de hierro que logró ponerle la mano y empezar a traducirlo no podía creer que Orwell nunca hubiese vivido en la Unión Soviética, porque de tal manera se calcaban los elementos sin nombrarlos que impresionaba a quien lo leyera. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita, esté pendiente que ya vendremos nosotros con más informaciones, con más reseñas sobre textos para discutirlos acá con todos ustedes. Recuerde también que desde acá tenemos el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.